El 28 de junio de 1914, el príncipe heredero de la corona austríaca, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, fueron asesinados en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. Su visita tenía como objetivo demostrar el dominio austríaco en la región recién incorporada al imperio. El atentado, realizado por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, significó una muestra de repudio hacia el dominio austríaco y el interés de Serbia sobre ese territorio. Francisco Fernando no gozaba de la confianza de su tío y emperador Francisco José. Sin embargo, el atentado permitió a Austria-Hungría intervenir contra Serbia, hecho que derivó en un conflicto abierto entre los dos estados y que activó el sistema de alianzas existentes en el continente y precipitó los acontecimientos, dando inicio a un conflicto europeo de magnitudes apocalípticas que sumiría a Europa en 4 largos años de oscuridad. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial había comenzado. Pero para comprender el devenir de los acontecimientos entre 1914 y 1918, es necesario tener presente los elementos que conforman el contexto político y diplomático de aquel entonces, a fin de entenderlos como los antecedentes y las causas de la Primera Guerra Mundial. En el continente europeo, a comienzos del siglo XX, la mayoría de los países formaban parte del complejo sistema de alianzas entre estados que se venía fraguando desde finales del siglo XIX. Estas alianzas, que desembocaron en la Primera Guerra Mundial, se empezaron a forjar a instancias de Alemania en la época del canciller Bismarck. Entre 1870 y 1890, Bismarck promovió unos sistemas de alianzas internacionales que obedecían a los principios de la búsqueda del predominio alemán en la política continental europea, con la creación de un bloque de potencias con centro en dicho imperio y la contención de los enemigos de Alemania. También pretendía el aislamiento de Francia, para evitar un posible revanchismo por la pérdida de las regiones de Alsacia y Lorena tras la derrota de 1870. Con estos objetivos, finalmente en el año 1882 se firmó la Triple Alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por su parte, el amenazador avance de Alemania y las tentativas de Austria-Hungría por predominar en los Balcanes llevó a Rusia a unirse a Francia en 1894. A esta liga se agregó años después Gran Bretaña, con lo cual quedó formada la Triple Entente. Como consecuencia de estos nuevos acuerdos diplomáticos, la vieja idea de Bismarck de aislar a Francia y de erigir a Alemania como rectora de la diplomacia europea quedaba desbaratada. De este modo, frente a la vieja Triple Alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, surgió en 1907 una Triple Entente entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los futuros bandos combatientes de 1914 estaban ya perfilados. En el orden internacional y en el marco de la carrera imperialista, la Conferencia de Berlín de 1885 había intentado establecer medidas de acuerdo y arbitraje entre los imperios coloniales. Pero cuando aparecieron nuevos países en la escena, al iniciarse el siglo XX, los conflictos volvieron a desencadenarse. Las hostilidades entre imperialismos rivales tuvieron entonces como escenario el norte de África, concretamente la zona de Marruecos, uno de los últimos puntos africanos todavía por repartir, donde se enfrentaron sobre todo alemanes y franceses. Alemania estaba dispuesta a no dejar perder la ocasión de aumentar su imperio, ya que había llegado relativamente tarde al reparto colonial y sus posesiones no podían compararse con la de los franceses e ingleses. Tiene lugar así la denominada crisis marroquí, que tuvo 2 momentos álgidos. La primera crisis marroquí tuvo lugar en 1905, cuando el gobierno alemán ofreció su apoyo al sultán de Marruecos para que pudiese resistir las presiones francesas para establecer un protectorado en la zona. Con el fin de resolver el conflicto, se convocó la Conferencia de Algeciras en 1906, que frustró las aspiraciones alemanas al establecer un protectorado franco-español sobre Marruecos. Pero Alemania no se resignó a ser excluida y en 1911
protagonizó una segunda crisis marroquí. Con motivo de una insurrección en el sur de Marruecos, el gobierno de Berlín envió barcos de guerra al puerto de Agadir, bajo el pretexto de proteger a los súbditos alemanes. Aunque Gran Bretaña se puso incondicionalmente al lado de Francia, la presión alemana acabó consiguiendo la ampliación de su colonia de Camerún a cambio de abandonar Marruecos. Otro punto importante de tensión previo a la Primera Guerra Mundial se encontraba en la misma Europa, en los Balcanes, una zona de conflicto durante gran parte del siglo XIX. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso buscaban acrecentar su influencia en la región aprovechándose de la debilidad del Imperio Turco. El primero se oponía a la voluntad serbia de unificar a todos los eslavos del sur, puesto que significaba perder territorios de su imperio, mientras que el segundo aspiraba a aumentar su papel internacional, convirtiéndose en protector de los eslavos, especialmente de su aliada Serbia. Además, a causa de las sucesivas alianzas entre estados, Alemania e Italia con Austria-Hungría, y Francia y Gran Bretaña con Rusia, todas las potencias europeas se podían encontrar implicadas en un hipotético conflicto balcánico. En ese contexto, entre 1908 y 1913, estallaron 3 crisis sucesivas en los Balcanes. El primer foco de tensión se inició en 1908, cuando con la excusa de reducir la agitación eslava, Austria-Hungría se anexionó Bosnia-Herzegovina, un territorio que administraba desde 1878. Este hecho, que provocó la cólera de Rusia, temerosa de la expansión austríaca, fue el origen de las guerras balcánicas. La Primera Guerra Balcánica estalló en 1912. Para no perder su papel protagonista en la zona, el Imperio ruso apoyó la creación de la Liga Balcánica, que agrupaba a Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro para atacar Turquía, obligándola a abandonar sus últimos territorios europeos, a excepción de Constantinopla, y a reconocer la independencia de Albania. En 1913, una segunda guerra balcánica enfrentó a los serbios, que contaban con el apoyo de otros estados de la zona, con los búlgaros. La paz de Bucarest confirmó a Bulgaria como la gran perdedora, pues tuvo que ceder territorios a diversos países, y a Serbia como la gran beneficiaria de la zona, al obtener importantes compensaciones territoriales. Durante la década previa al estallido de la Gran Guerra, tanto las tensiones por el control de los territorios coloniales como las sucesivas crisis en los Balcanes estimularon los enfrentamientos entre las diferentes naciones europeas. La rivalidad franco-alemana se reavivó con la crisis marroquí, y la presión alemana fue vista como un amenazador presagio del expansionismo germano y atizó el nacionalismo en Francia. Además, la competencia naval entre Alemania y Gran Bretaña, en carrera por la construcción de barcos de guerra, también fue en aumento. El recelo inglés ante la potencia económica alemana acercaba las posiciones de Londres y París, y en 1912 se reforzó la alianza franco-británica, mientras Francia anunciaba su apoyo a Rusia en caso de conflictos en los Balcanes, y el Imperio ruso apoyaba el proyecto paneslavo serbio, opuesto a los intereses del Imperio austrohúngaro. A esta altura, en 1914, era fácil suponer que este cóctel explosivo necesitaba solamente de un elemento que sea la chispa para que estalle un gran conflicto, y así sucedió el 28 de junio de aquel año. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, fue el hecho desencadenante de la crisis de julio de 1914, que finalizaría con el estallido de la guerra. Luego del asesinato del archiduque, Austria, incitada por Alemania, presentó el 23 de julio un severo ultimátum a Serbia, en el que le exigía que disolviese las organizaciones antiaustríacas, que cesara la propaganda en favor de los eslavos sometidos, que desplazara a funcionarios que albergaban sentimientos adversos a Austria y que permitiera intervenir Serbia para destruir los complots contra la monarquía de Viena. El gobierno de Belgrado aceptó la intimación, pero rechazó la condición austríaca de intervención del territorio.
Ante esto, Austria movilizó sus fuerzas contra Serbia y el 29 de julio bombardean Belgrado. De inmediato, al día siguiente, el gobierno de Moscú procede a una movilización de sus tropas en favor de Serbia, sin el conocimiento de Francia e Inglaterra, al tiempo que éstas advierten que no serán neutrales. Alemania advierte que no tolerará la continuación de las medidas militares rusas. El sistema de alianzas se había activado y en 5 días más, todos los ejércitos se encontrarán en una situación de guerra. El 1 de agosto, Guillermo II declara la guerra a Rusia. El 2 intima a Bélgica para que suspenda su estatuto de neutralidad y conceda paso a sus ejércitos, y el 3 declara la guerra a Francia. El 4, las tropas alemanas inician la Operación Francia con la invasión de Bélgica, lo que provoca la declaración de guerra de Inglaterra al lado de sus aliados rusos y franceses contra Austria y Alemania. Solo Italia se mantuvo al principio neutral, a pesar de ser aliada de los austríacos y los alemanes.